El Evangelio de hoy está basado en el buen pastor, aquel que tiene una puerta por donde entran las ovejas. Estaba leyendo una revista que hablaba sobre lo que ha sucedido durante los últimos 50 años, a partir del año 60. Muchos de los que están aquí no habían nacido, porque nosotros, yo por lo menos ya llevaba un par de años, un poquito más de... Y en el año 60, el 22 de mayo, hubo un gran terremoto acá en Chile, uno de los mayores que se tiene en la historia. 22 de mayo, más de algunos de los que estamos aquí también tuvimos en aquel día que se nos movió la tierra, pero realmente fuerte. No fue como ahora, que cuando en el último terremoto, prácticamente instantáneo, en las personas que podían tener luz o podían ver televisión de otros países, ya vieron los estragos al día siguiente. Yo creo que en el año 60 vinimos a saber como 15 días después, o un mes después, vimos fotografías, ¿no es verdad? Aunque la radio a batería que habían en aquellos tiempos, mi padre tenía una radio a batería, que la enchufaba en la batería del camión y por ahí teníamos noticias. En ese tiempo también comienzan a hacer los primeros debates televisados en Estados Unidos. Dice que también comienzan en aquellos tiempos en África a levantarse los pueblos y a cobrar libertad e independencia de los países europeos, el Congo, entre otros, ¿verdad? También me pareció muy interesante otra noticia de aquellos tiempos de los años 60 que dice que el Papa Juan XXIII, el 24 de enero, abre el primer sínodo en Roma y advierte sobre el peligro de la televisión. En aquel tiempo. ¿Qué otra cosa sucedió por aquel tiempo? En Brasil es inaugurada la capital que ellos construyeron, Brasilia. Dentro de lo más farandulero, diríamos hoy, en Cannes se proyecta por primera vez la película La Dolce Vita, ¿no?, de Federico Fellini. ¿Qué otra cosa más pasó por ese tiempo? A ver, el edificio más alto que se tenía era, dice por aquí, en un edificio en Nueva York que medía 157 metros. Y hoy, en el 2010, 2014, quién sabe, en Dubái hay uno que mide 808 metros. 50 años después. Dentro de lo cotidiano para nosotros, o para las casas, ya hoy día no hablamos ni de mujeres ni de hombres, para los hombres también, ¿no es cierto?, ya están dentro de lo que es, ¿no es cierto?, lo doméstico. Dice que comienza y aparece el primer suavizante de tela para echarle a la lavadora. ¿Ya? También aparece el primer marcapaso. Comienzan a aparecer las bebidas en lata. Nos parece tantos años, tanto tiempo que ha pasado desde entonces. Miles de cosas, ya les puedo prestar la revista también, ¿no es cierto?, donde aparecen en la televisión. Es decir, hoy día no tengo para qué pasar en la revista, ¿no es cierto? Ustedes buscan en internet. Hoy día, en aquellos tiempos, simplemente había que esperar, ¿no es cierto?, el código Morse, ¿no es cierto?, la telegrafía, para tener noticias de que alguien falleció. Y si es que alcanzábamos a ir, ¿no es cierto?, a participar con la familia si alguien había fallecido, porque
En tren nos demoramos, al menos de Villarrica a Santiago, más o menos entre 12 a 15 horas. Yo creo que más, porque hoy son 10 horas. ¿Cuánto sería de Arica entonces hasta Santiago, hermana Gabriela? Ni pensarlo, como 3 días, ¿no es cierto? Y si es que se venían en barco, porque a lo mejor todavía ni estaba la carretera, o ya estaba la carretera, es posible. Había un tren. Es decir, cómo la historia pasa, ¿verdad? Y pasa por nosotros. Cada uno de nosotros tiene una historia. Y en la historia nuestra, fíjese cómo es que la historia entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cómo es que llegamos acá? ¿Quién sabe nos puede dar luces? ¿Cierto? El texto diría que nos abre un camino, nos abre una puerta, nos abre un lugar donde venir a cobijarnos. Donde un hombre que también ya trascendió la historia, más de 2000 años, un hombre tan simple, tan sencillo, pero que hablaba de una manera que trastocó toda la historia universal. Comienza el Evangelio de hoy diciendo yo soy. Quien sabe evocando el yo soy, el gran yo soy, cuando Moisés le pregunta, y bueno, ¿y yo cómo digo que te llamas? Tú dices, yo soy el que soy. Este nombre Jesús lo empleó muchas veces para referirse a sí mismo. Yo soy la puerta, yo soy la resurrección, el pan de vida, la luz del mundo, el camino. Y hoy veremos diciéndonos, yo soy el buen pastor. Es necesario también aclarar que la manera en que está escrito en el texto griego nos deja sumamente claro algo. Jesús se presenta como yo soy el buen pastor. No solamente yo soy el pastor, sino el buen pastor. Literalmente la expresión griega suena así, yo soy el pastor bueno. Esta sería la traducción. Bueno traduce el adjetivo griego skalos que no expresa aquí la idea de mansedumbre o de afabilidad con la cual a menudo se pone en la relación a la figura de Jesús el pastor. Este adjetivo indica en el Nuevo Testamento la calidad de una cosa o de una persona que responde plenamente a su función. En el Evangelio de Juan, el adjetivo kalos se refiere siempre a Jesús o a su misión. Es un adjetivo que califica desde el punto de vista de lo que Jesús y su obra representa objetivamente para sus seguidores. Jesús es el buen pastor anunciado por los profetas. Una de las gracias mayores que el Señor nos puede dar en esta vida es la de tener claro el camino que nos conduce a Él y contar con una persona que nos ayude a salir de nuestros desvíos y errores para volver a tomar el buen sendero. Y solo puede hacerlo un buen pastor. En muchos momentos de su historia el pueblo de Dios se encontró sin rumbo y sin camino, en desconcierto y abandono total. Esto por falta de verdaderos pastores. Así halla el Señor a su pueblo como ovejas sin pastor. Según el Evangelio de Mateo, al ver a la gente se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y cansadas, abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Sus guías se habían comportado como lobos, más que como verdaderos pastores. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron con siglos de anticipación la llegada de un buen pastor que cuidaría, que guiaría amorosamente sus rebaños. Sería un solo guiador,
sería un pastor único, conforme a Ezequiel. Y dice y muestra un pastor que buscaría a la oveja perdida, a la extraviada, y la vendaría si estuviese herida, y la curaría si estuviese enferma. Por tanto, podemos ver en este trozo de Juan 10 tres cualidades que tiene este buen pastor que nos ha cuidado, como iglesia y como persona a través de nuestra vida. Porque no es fácil, a pesar de que nuestro distrito tiene varias iglesias centenarias, pero creo que esta iglesia, como cualquier otra, no ha dejado de pasar momentos críticos en los cuales haya faltado también la provisión. Y también en nuestra propia historia es posible que hayamos faltado o nos haya faltado la provisión, el alimento para cada día. Sin embargo, nuestra fe es que Dios provee el alimento de cada día. Nos provee el alimento para nuestro cuerpo. Jesús también lo hace con su gente. Tuvo compasión de la gente porque estaban como ovejas sin pastor. Y allí en la multiplicación de los peces y de los panes, allí también les alimenta. Les da de comer. Y como decía el hermano Chacón un día, me dice así, el Señor multiplicó el pan, multiplicó los peces y multiplicó las canastas. Porque si había una sola canasta, entonces, ¿cómo es que aparecieron 12? ¿Ya? Multiplica todo el Señor. Y todos nosotros tenemos, a través de nuestra propia historia, la historia del ciclo pedagógico, la historia de la iglesia, San Pablo, Dios provee. Aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida, el Señor provee, tanto para nuestro alimento físico como para nuestro alimento espiritual. Jesús como pastor y también como pan de vida nos alimenta nuestro espíritu. Cuando tenemos una relación con Él, una relación personal e íntima, la palabra de Dios dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. La segunda función que Jesús tiene como buen pastor es porque nos protege. No debemos tener temor. En Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Como manada pequeña de Jesús debemos estar confiados que Él está de nuestro lado. En esta semana todos a lo mejor hemos pasado por alguna circunstancia dolorosa o tal vez preocupante. Para contarle, el domingo 9:30, 20 para las 10 salí de aquí para ir a tomar el bus a Angol. Y tenía dinero para el taxi, ¿para qué voy a decir que no? Pero dije, yo me voy en micro. Me fui en micro, toqué el timbre para bajarme en la Alameda y tomar la otra que sigue hasta el terminal de buses. Una mala maniobra del chofer, una frenada brusca y me caí. Yo dije, Dios mío, lo único que quiero es pararme de aquí y poder caminar. Realmente tengo un machacón de tamaño. Gracias a Dios el jueves fui al médico porque uno va dejando, ¿no es cierto? Y recién el jueves fui al traumatólogo y solamente tengo la contusión. Dios nos protege. Amén. Dios nos protege.
Y usted ha llegado aquí a esta iglesia en esta mañana porque Dios le protege. Y durante toda la semana, Dios le protege. Amén. En su ir y su venir. En todos los días, no sé cuántos tienen la costumbre de escuchar la radio de Carabineros, están a cada rato diciendo hay un procedimiento aquí, un procedimiento allá. Uno no sabe qué va a pasar a la vuelta del día. Por eso decimos también, gracias Señor, por más 24 horas. Gracias Señor. La palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? En Primera de Juan dice, hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso dijimos, no debemos tener temor porque Dios está con nosotros. El Señor también nos protege y sale a nuestra defensa. Jesús como pastor nos defiende del enemigo, de los lobos rapaces. Jesús nos defiende al grado de dar su vida por nosotros. ¿Cuántas veces sabemos que dentro de nuestras ciudades hoy por hoy han sido llenas, ¿no es cierto?, de dificultades y de peligros? Dios nos defiende. ¿Cuántos de ustedes tienen que pasar, ¿no es cierto?, a lo mejor, o volver de su casa en una hora imprudente, quién sabe, para algunos? Pero Dios le protege. Dios está con usted. Dice, Jesús nos defiende, como ya les decía, al grado de dar su vida por nosotros. De hecho, lo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen y los defiende. Y por último, decir que este pastor, que nos provee de alimento, que nos protege de todo mal, que nos protege en nuestro caminar, también nos disciplina. Con su vara y su callado me infundirán aliento, dice el Salmo 23. Esto es parte de la disciplina. La vara es para cuando necesitamos ser recordados que somos de Él y nos debemos a Él. La vara del Señor nos corrige, nos alinea en el camino correcto de la santidad que Dios demanda de sus hijos, porque en su palabra dice precisamente que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando dice me infundirá aliento, quiere decir que su vara, es decir, su disciplina, levanta nuestro espíritu. El cayado es diferente de la vara y tiene, por supuesto, diferente función. Este instrumento tiene un propósito específico. Este cayado es un tipo de bastón que tiene una curvatura en el mango y sirve para diferentes cosas. Alinea en el camino y jala hacia el pastor. El apóstol Pablo dice que si tuviéramos por sumo gozo, que cuando nos encontráramos en diversas pruebas. Recuerde que la palabra aliento es la misma que se usa para espíritu. En ocasiones Dios permite cierto tipo de pruebas para alinear y arreglar algunas imperfecciones de nuestra vida. En palabras más claras, levanta nuestro espíritu. Su disciplinar es pedagógico, nos enseña a andar por el camino correcto. Esto prueba que somos sus hijos, es decir, sus ovejas. Si no recibiéramos disciplina, significa que no somos sus hijos. ¿Qué padre hay que no haya disciplinado? ¿Qué madre hay que no haya disciplinado a sus hijos y sus hijas? En Hebreos 12:8 dice, pero si os dejo sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, dice usted una palabra bien dura, sois bastardos y no hijos.
Es necesario, por tanto, aceptar esta disciplina del Señor. El que tiene en menos, el que tiene poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. A veces se nos hace difícil entender las correcciones del Señor, su disciplina. Y a veces también decimos, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no al otro? ¿Por qué a mí parece que el Señor se hubiese ensañado conmigo? Señor, ayúdanos a través de todas estas situaciones duras, o más que duras, incomprensibles, y yo pueda entender cuál es la puerta correcta por la cual yo debo entrar. Evitemos entonces la represión de Dios y el castigo, permaneciendo fieles a Él, a su palabra. Vivamos una vida digna de Dios, obedeciendo sus mandatos. Este buen pastor está para proveer alimento, para protegerlo y también para disciplinarlo. Y solo por el hecho de que somos sus hijos, es decir, sus ovejas de sus prados somos. La pregunta ahora es, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que nunca le haya dado su corazón a Jesús? Que nunca le haya aceptado como su Salvador personal? Que dicho sea de paso, es la única manera de llegar a ser hijos y por ende ovejas de su rebaño. ¿Hay alguien en esta mañana que se ha desviado del camino? ¿Que ha perdido la puerta? ¿Que escuchó otra voz? Hoy es el día en que escuche una voz. Y quién sabe, recordando el día que estamos en el mundo, celebrando hoy por hoy, ¿no es cierto?, que celebra el Día de la Madre. No hay nadie que desconozca la voz de su mamá. Y yo creo que todos los que ya nuestra madre ha pasado, ¿no es cierto?, por vida, aún tenemos el tintineo de esa voz de nuestra madre. Y la recordaríamos y la reconoceríamos entre miles. Así debería ser la voz del Señor, que hoy día le llama y le vuelve a llamar, para que si usted perdió la puerta del redil, hoy la encuentre, y que sea llamado entonces un hijo de Dios, y pueda sentirse realmente una oveja del redil. Jesús dijo que tenía otras ovejas que no eran de su rebaño. Aquellas también debo traerlas, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Quizás seas de otro redil, pero es necesario que vengas a este redil de Jesús, para que halles alimento, protección, y por qué no decirlo, también disciplina, para poder llegar a Dios en santidad como lo requiere su palabra. Ahora solo nos queda decir que los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón éramos ovejas descarriadas, pero que al recibirlo somos parte de su rebaño. Que en esta mañana permita a Dios que no haya ninguna oveja descarriada, que no haya ninguna oveja que haya perdido o desconocido la voz de su pastor, que no haya ninguna oveja que se haya equivocado de lugar. Cada iglesia cristiana, ya sea esta metodista, ya sea una pentecostal, ya sea una bautista, son puerta, casa de Dios y puerta del cielo. Si no lo predicamos así, estamos viviendo en una secta. Es una más de las puertas que Jesucristo ha abierto para que se reúna su rebaño. Gloria a Dios porque estamos aquí. Y aún queda la invitación. Quién sabe, aquí en el silencio de su asiento. O con una fe más. O con con una
poderosa decisión en esta mañana, como una profesión de fe. Usted puede decir, hoy día yo quiero entrar por la puerta verdadera y escuchar la voz del pastor, que es Cristo el Señor. Y quiere decirlo como una muestra delante de todos sus hermanos y hermanas. Pararse de su asiento y venir a orar al altar. Y decirle, Señor, quiero entrar por la puerta verdadera y escuchar tu verdadera voz. Para que en este día y lo que me restan de mi vida, tú, Señor, proveas mi alimento, me protejas y también me disciplinas. Queda hecha la invitación. Si usted quiere hacer una profesión de fe en esta mañana, delante de todos los hermanos, o bien en el silencio de su corazón, dígale, Señor, yo quiero entrar y ser parte de tu reino.